Hola, hola, los saludo desde su canal Éfata. En el anterior video les dije que nomás iba a hacer lo que es la narrativa de lo que les había comentado en el anterior video. Les dije cómo empecé a caminar con nuestro Señor Jesús y ahí fue a empezar a tener yo más fuerza, ¿sí? No es que se haya quitado las visiones ni nada, pero yo ya veía con más luz todo, con mayor tranquilidad y más confianza en lo que es Dios, ¿sí? A raíz de eso, los ataques fueron disminuyendo, ¿sí? Ya iban como que más espaciados, ¿sí? No es que me hayan dejado de atacar, pero sí seguían los ataques, pero yo ya tenía fuerzas para poder, en el nombre de Jesús, repeler todo eso, ¿verdad? Eh, en una de esas, de las que iban las visiones, a veces también veía sucesos que iban a pasar en un futuro, por decir, veía a alguien que iba a trascender y pasaba tal y como yo lo veía y todo esto pues se lo comentaba a lo que es a mi esposo, que en paz descanse, que siempre fue mi confidente, y también a mi familia. Entonces, y a la familia también, a las que les iba a pasar, a veces me sentía mal decirlo, pero pues a veces tenía que decirlo. Es como para, yo siento que era algo como que tenía que hacerlo para que las personas estuvieran preparadas para lo que podría suceder. Con eso yo no pensaba que pudiera ser exactamente que fuera a pasar, pero yo veía eso y yo decía, como siempre me había pasado que sucedían, yo dije, quizás es la manera que yo tengo que estar ayudando, ¿verdad? De esa manera. Y pues lo hacía para poder apoyar y ayudar. Pero haz de cuenta que luego me empecé a dar cuenta que la gente en ese entonces, hoy está muy abierto lo que es las redes en todo este tipo de narraciones, ¿verdad? De donde personas así como yo han estado contando sus experiencias y también fuertes, porque he escuchado muchas. Pero entonces luego de ahí yo empecé a darme cuenta que las personas no estaban preparadas para eso. Es como que les daba miedo el hecho que yo tuviera ese tipo de dones extraordinarios como para poder saber lo que iba a suceder, o incluso a veces hasta poder sentir todo lo que ellos estaban sintiendo, o darme cuenta. Es como si me diera cuenta lo que ellos traían aquí en su alma, en su corazón. Y entonces como que no les gustaba mucho mi presencia. Entonces yo me empecé a sentir como que no era bienvenida en ciertas partes, en ciertas personas, ¿sí? Y sí, sí, en ese momento yo me sentía mal, ¿sí? Pero yo seguí echándole las ganas, seguí en lo que era teología, le digo, o sea, me había graduado y todo, y ya estaba visitando a los enfermos. Yo estaba súper emocionada con todo, para mí todo era nuevo. Y cuando alguien de los enfermos con los que yo iba a visitar a llevarle Eucaristía, y llevarle la celebración de la palabra, ya iban a trascender, Dios me permitía saberlo, y yo podía decirle al sacerdote, pues este enfermo ya se nos va a ir. Necesito que vaya y lo vea, que le dé los santos óleos, que lo prepare, ¿verdad?, para el viaje. Y pues gracias a Dios, pues los sacerdotes me creían, y iban a hacer lo que es su trabajo, para lo que ellos se consagran, ¿verdad? Y gracias a Dios, muchos así pasó. Estuve por muchos años sirviendo de esa manera, y en ese lapso, en lo que yo estuve en ese ministerio, pues también seguí viendo muchas cosas, ¿verdad? Pero cada vez les digo, cada vez era más tranquilo todo, más tranquilo. Llegué el momento en que hubo una ocasión que sí me dejó muy. En ese entonces me quedé pensando, mi cabeza estaba como que piense y piense, porque una persona que apreciábamos mucho, ¿verdad? De un matrimonio, pues cometió un error como todos, ¿no? Se enamoró de otra persona, tuvieron unos problemas, terminó esa relación muy mal, en lo que es en un término de la vida de ambos. Y pues la experiencia, lo que es humana de ellos, pues fue muy, muy, muy triste el desenlace. Pero les cuento la parte espiritual después de eso, ¿sí? Esta persona, cuando hizo esto de haberle quitado, o sea, la vida a la persona con la que se involucró, posteriormente él también se la quita solo, ¿sí?
cometió un suicidio. Entonces, cuando eso pasó, yo me quedé muy triste pensando, o sea, mi amiga, ¿verdad? Pues, y sus hijos yo los conocía. Entonces, y esto se los platico porque muchas veces piensan muchas personas que cuando una persona atenta contra su propia vida, Dios no los va a perdonar. Dogmáticamente, antiguamente, hasta donde yo tengo conciencia de lo que es el protocolo de la iglesia, antes no los querían ni recibir, creo, ni los cuerpos, ¿verdad? En la iglesia. Pero todo ha cambiado y sobre todo yo me quedé bien tranquila por esta persona que fue amigo de la familia, muy apreciado. Y cuando eso pasó y que yo miré, después de que pasó el suceso, lo veo y hablo con él, yo le pedí mucho a Dios por su eterno descanso, que lo perdonara. Y cuando él llega y me dice que gracias porque Dios había escuchado mis oraciones y que él estaba bien. Gracias, dijo, estoy bien. Dijo, pero fíjese, no lo dejaban que se acercara así conmigo, es como que 1 metro así separadito de mí y yo lo podía ver y sus palabras las escuchaba aquí, o sea, todo el mensaje. Y entonces él dijo que quería dar un recado y yo le dije que estaba bien, que me dijera. Y entonces me dijo que le dijera a su esposa y a sus hijos que él estaba bien. Ellos no entendían por qué había hecho lo que había hecho, porque no sabían, ¿sí? Entonces él dijo que les dijera que en una computadora que era de él, que estaba en la parte de arriba del segundo piso de su casa, que era su computadora personal, que él había dejado una carta explicando los motivos por lo que él iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces yo voy a la casa de mi amiga, le hablo y me pongo de acuerdo con ella y pues le doy el recado, ¿verdad? Y cuando se lo doy, pues yo pensé, dije, me va a decir loca, quizás hasta termine la relación de amistad, ¿no? Pero porque yo muchas veces nunca le decía a la gente eso, o sea, me callaba muchas cosas, ¿sí? Creo que ahora es cuando ya no me tapo nada de eso porque ya me acepté tal y como soy. Entonces voy y efectivamente en la computadora, ella me dijo, sí, él tiene una computadora arriba. Pero para esto me dice, ¿qué más te dijo? Y le dije, bueno, él dice que está bien. Lo único es que dice que nuestro Señor le dijo a él que el tiempo de las personas, siempre hay un tiempo. Cuando nosotros lo cortamos, ¿sí? Por nuestro libre albedrío, dejamos de querer esa vida que se nos ofrece por nuestro Creador. Entonces nosotros vamos a tener que repetir otra vez esa vida en la que nos quedamos, ¿sí? Vamos a volver a regresar y volver a hacerlo bien, la misión a la que bajamos a la tierra, ¿sí? Entonces me dice, y por esto yo voy a estar todavía aquí, no puedo trascender hasta donde debo estar porque voy a estar aquí, donde hice esto, ¿sí? Entonces, todos los días dice, voy a recordar yo, porque yo no me perdono lo que hice. No porque nuestro creador me lo diga, porque Él es puro amor. Pero yo no me lo perdono y voy a estar haciendo esto hasta que yo pueda trascender. Pero estoy bien. Dile a mi familia que estoy bien, que ya todo está bien. Y yo me quedé así, o sea, tenía miedo de ir a decir porque dije, como que era muy fuerte como para remover todo eso, ¿verdad? Pero luego dije, bueno, yo tengo que dar el recado de la carta. Y pues gracias a Dios que no me juzgaron de loca porque efectivamente estaba la carta en el archivo de la computadora. Y gracias a Dios, pues ese caso me sentí tranquila. También me sentí tranquila porque me di cuenta que estaba empezando a equilibrar los mensajes. Ya no me había enfermado tan fuerte como antes me enfermaba. Entonces me di cuenta que ya no me bajaban esa energía, ya no me sentía enferma.
me di cuenta cómo Dios me iba haciendo fuerte y cómo iba yo reaccionando a lo que estaba recibiendo de mensajes, porque esa fue la parte de la que yo ahorita les estoy contando. Ya habían pasado varias cosas más, pero las otras no las tengo como tan apuntadas porque eran como muy suaves los mensajes, leves, o sea, mensajes más que nada era de información, ¿sí? Información para mí, para crecer. Pero en realidad esto era de algo, de una persona que así como ustedes y yo, como hemos tenido amistades que a veces no entendemos lo que está pasando por su cabeza, pero de repente nos damos cuenta que hicieron algo que no debían haber hecho y lo hicieron, ¿sí? Nos duele, sí, porque no entendemos y cuando apreciamos a las personas nos duele mucho, pero no es que no los perdone Dios. Mucha gente tiene miedo cuando hablamos de eso y piensan, es que ya los condenó Dios. Dios no condena a nadie. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Mi amigo está con él. Y yo me siento bien porque di el recado tal y como debía y eso fue cuando me empecé a dar cuenta que empezaba mi camino, ¿sí? Empezaba un camino que a lo mejor no era tan fácil, pero sabía que ya con Jesús conmigo y mamá María, porque ella también siempre me ha ayudado, yo sabía que ya no tenía por qué tener miedo, ¿sí? Los ataques seguían con el enemigo, sí, porque el enemigo nunca te va a querer ver feliz ni ayudando a otras personas. No quiere que ayudes a nadie, él quiere que todo mundo sufra y desde ese punto nosotros a veces caemos en esas tentaciones de él y nos quedamos parados y no hacemos nada con lo que Dios nos da de los talentos y los dones, ¿eh? Entonces, luché muy fuerte, sí, pero después de que pasó eso, ese relato que les acabo de dar ahorita, me sentí más tranquila, más plena, porque me di cuenta que estaba empezando un camino que no sabía hasta dónde iba a llegar, pero que yo estaba dispuesta a caminarlo porque no podía regresar hacia atrás, porque había sido terrible lo que había estado viviendo, como para regresarme, ¿sí? En ese lapso también hubo personas que me dijeron que pues podía hacer otro tipo de cosas fuera de la iglesia, pero yo no, yo hice un pacto con Dios y yo quería seguir así con Él. Y hasta la fecha así es. Entonces, ese es el relato de lo que es alguien que se desvive. Cuando nosotros pensamos que ellos no los van a perdonar o que van a ser condenados por nuestro Creador, estamos equivocados. O sea, Dios me mostró por medio de que le dio permiso a él para que viniera y me contara que él estaba bien, le dio los motivos a su esposa y a sus hijos por lo cual él había hecho eso. Y de ahí en adelante ellos vivieron más tranquilos. Dejaron la casa, se fueron a vivir a otra parte, pues ya, o sea, hicieron su vida nuevamente porque todo es un recomienzo. A veces no entendemos por qué lo hacen y eso es algo que se lo llevan ellos con nuestro creador, pero yo solamente les puedo decir lo que a mí me dijo él después de haber trascendido. Y yo la verdad me quedo pensando en que a veces nosotros no vamos a comprender nunca lo que es la mente humana de cada quien. En realidad todos tenemos demasiadas cosas en nuestra cabeza y a veces yo intenté también eso. Entonces yo entiendo el caos que cargamos a veces en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, el no poder entender cosas, sucesos, situaciones, no tenemos la capacidad de entenderlas y sobre todo de afrontarlas, ¿no? Entonces es algo que a veces no lo voy a entender mucho porque yo también pasé por ese proceso, pero también tuve esa fuerza también de decir, no, no lo quiero hacer, definitivamente no lo voy a hacer. Entonces es como que es cada quien el recapacitar y pienso que todo tiene un propósito porque yo no creo que Dios se equivoque porque Él sabe y nuestro ángel sabe también lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo en este caso que pues hay veces cosas que se salen de control de la mente y del espíritu. Por eso es muy importante y les hago hincapié en esto. No solamente es alimentar el cuerpo, sino también el espíritu para que podamos ser conscientes de las decisiones que vamos a tomar, ¿sí?
porque acuérdense, este vehículo es el que tenemos para caminar aquí. Sin este vehículo no podemos seguir transitando la tierra. Entonces, esta experiencia de esta persona, que en paz descanse, que trascendió hace mucho tiempo, fue una de las experiencias que más me quedó en mi mente y la tengo, donde él me comentó lo que había pasado después de, y la manera en que no se van hasta que no les toque su tiempo, ¿sí? Es muy difícil quizás de entender, porque todos tenemos un tiempo para nacer, pero también tenemos un tiempo para trascender. Entonces hay que ver todo esto, y posteriormente les voy a estar contando más situaciones, pero por lo pronto, si alguien en casa tuvo un familiar el cual por enfermedades, por ira, por celos, por desilusión, depresión, decidieron cortar su vida, créanme, créanme que ellos no están condenados, no están condenados, porque tenemos un creador de misericordia infinita para todos nosotros. Él nunca, nunca nos va a juzgar, nunca. Entonces, tenemos que tener esa certeza y esa confianza. Lo único que sí les reitero es que el alma que hace eso vuelve a regresar y vuelve a vivirlo, porque es un proceso de aprendizaje. Es como cuando dices, vas a la escuela, haces un examen y lo repruebas, lo vuelves a tener que hacer porque lo tienes que pasar. Así es esto también. Entonces, vamos en otro video, vamos a seguir hablando de lo que son los temas estos, y les voy a estar pues narrando de una manera más comprensible, sin crear caos, ni miedo, ni ansiedad. No es lo que pretendo ni nada de eso. Ya la parte oscura ya la conté. Ahora necesito contarles lo que el proceso que Dios ha estado haciendo a partir de que yo acepté esa unidad con Él, de seguir caminando con Él, ¿sí? Entonces ahora, en el próximo video, les sigo contando otras experiencias que he tenido. Si allá en casa me ven y tienen este tipo de personas, seres queridos, que tengan este tipo de percepción, apóyenlos, no los abandonen, no los dejen solos, acompáñenlos. Y si han tenido una pérdida de esta manera, también como la he estado ahorita narrando, hay que acercarse. A veces no sabemos, quizás una sola palabra que le digamos a alguien, quizás esa palabra haga que esa persona no haga nada. En otro video les contaré de otro caso muy parecido, pero ya será en el otro video. Que pasen excelente día. Dios los bendiga.